vayan mis palabras de agradecimiento a los organizadores de este evento y a la gentil invitación que me han hecho para reflexionar un poco sobre la democracia en el proceso de la globalización y en qué medida pues este proceso democrático a nivel mundial está en el marco de lo que se habla mucho de crisis de representación y de gobernabilidad. Vamos a hacer un poco de ciencia ficción. Les voy a confesar de que yo soy un lector de ciencia ficción y veo películas de ciencia ficción, me encanta Star Trek. Y yo vengo imaginando en esas películas de ciencia ficción donde aparece una especie de umbral, ¿no? Inmenso, ¿no? Es un círculo inmenso, ¿no? Y de repente se abre la puerta y un grupo de personas entra, el resto se queda. Bueno, eso ha pasado más o menos a mediados de los años 80, se nos presentó un umbral que se llamaba globalización, se abrió rápido la puerta y se colaron dos cosas, se coló el mercado y se coló la democracia. Se cerró el umbral, el resto se quedó afuera. Se quedó el Estado totalitario, algunos le dieron la vuelta después, pero se quedó el Estado totalitario, evidentemente se quedaron los sindicatos, se quedó la sociedad civil. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese proceso de lo que llamamos la globalización se dan dos fenómenos que son importantes analizarlos. Yo, como politólogo, no voy a analizar el mercado, pero me voy a referir de alguna manera a algunos aspectos relacionados con el mercado, pero me voy a explicar si este desarrollo de la democracia dentro del proceso del umbral. Ahora, ¿por qué se produce lo que Huntington llama, más o menos a partir de los años 80, la tercera ola de la democratización? Es un fenómeno difícil de precisar, pero yo sí creo que la universalización y sobre todo el desarrollo de Internet y de las redes, el desarrollo de la electronalidad, no solamente entendida electronalidad en el uso específico de las computadoras, que es además conectividad, sino de los medios de comunicación, van a contribuir a que este proceso de globalización, que los franceses llaman mundialización, empiece a desarrollarse y empiece a consolidarse. Entendido globalización y mundialización en el sentido actual, de segunda modernidad, como dice Ulrich Beck, no de primera modernidad, sino de segunda modernidad, porque los historiadores dicen que el mundo empezó a globalizarse cuando Cristóbal Colón descubrió América y América empezó a poblarse. No voy a entrar en ese debate porque lo estamos hablando de un sistema de interactividad donde la gente empieza a conectarse a través de la red y empieza a informarse y a conocer más al otro, lo otro. Y entonces empezamos a observar también que una serie de fenómenos mundiales afectan a diversas naciones. Hay crisis económicas mundiales que afectan a naciones, por ejemplo, en continentes totalmente distintos donde se ha producido la crisis, precisamente por la globalización de la economía, precisamente por la globalización del mercado, y también aparecen fenómenos que aparentemente parecen circunstanciales, pero encontramos cierta lógica, hay una tendencia. En Europa mediterránea empieza el proceso de globalización, más o menos en el año de 1977, 76. En el caso de España es muy conocido, a la muerte de Franco, viene todo un gobierno de transición y España entra, como nunca en su historia, a construir un sistema democrático, con las contradicciones del caso, porque también al inicio de lo que se llamó
la primavera española. Yo no sé por qué todas las conquistas democráticas le llamamos primavera, quizás porque la primavera es lo más bonito que hay, más bonito que el invierno, que el verano y que el otoño. Y entonces hubo contradicciones. El brigadier Tejero intentó dar un golpe de Estado, tomó a balazos el Congreso español y posteriormente, a pesar de todo, algo que parece salido también de este proceso de la ficción de la globalización, que el rey de España salga a defender la democracia. O sea, que un rey defienda la democracia parece una contradicción in adjecto, me refiero en adjetivo, pero así fue. Y entonces todos estos elementos es que se va a empezar a tomar en diversas sociedades conciencia de que es mejor vivir en sistemas democráticos que en otros sistemas que son típicamente autoritarios o totalitarios. Y ahora, ¿a qué se debe esa toma de conciencia? Es un tema difícil de responder, porque a pesar de todo, a pesar de que hay tránsfugas, a pesar de que hay corrupción, a pesar de todo eso que está ahí de negativo presente en la democracia, la mayoría de las personas prefieren vivir en democracia que en dictaduras. Yo no quiero decir que a veces cuando las democracias caen en crisis muy profundas puede venir un caudillo con un discurso autoritario. Eso es innegable. Y tampoco quiero decir con eso que, por ejemplo, en casos como en el continente de América Latina, en nuestro continente, hay altísimo porcentaje de personas que apoyan a gobiernos dictatoriales. Con el respeto que me pueden merecer todas las personas que votaron por Keiko Fujimori, yo considero que ese es parte de ese sector que tiene nostalgia de un régimen autoritario. Entonces, eso está ahí. Y no es el primer caso. En el Perú, por ejemplo, Odría tuvo mucho apoyo. Cuando Odría fue dictador, después salió, no ganó, es cierto. Esas elecciones muy posteriores las ganó Fernando Belaúnde Terry, pero Odría tuvo apoyo. Es decir, que hay un alto porcentaje también que se apoya a las dictaduras. Pero la pregunta es, ¿por qué la mayoría de las sociedades, la mayoría de las personas apuestan por la democracia? Con todos los defectos, y no hablo de las virtudes porque las virtudes se sobreentienden. Aquí hay dos criterios importantes. Uno, que trata de explicarlo el sociólogo alemán Ulrich Beck. Ulrich Beck dice porque existe en el ser humano una sensación de la dignidad. Es decir, yo soy un ser digno. La dignidad soy yo. La dignidad es el ser, es la persona. Y entonces yo prefiero autoafirmar mi dignidad en espacios políticos que por lo menos permiten esa autoafirmación. Es decir, yo puedo autoafirmar mi dignidad en espacios políticos en donde puedo tener libertad, manifestarme con plena libertad, políticamente con plena libertad, y donde pueda entender que también potencialmente soy igual al otro en mi condición de ciudadano. Entonces, esta es una respuesta que en el fondo no tiene una base empírica, no nace de un estudio sociológico específico, sino simplemente de esa percepción. Es decir, yo prefiero vivir en democracia porque puedo autoafirmar mi dignidad. Es decir, es una categoría fundamentalmente valorativa. Ese es un primer concepto. Entonces, ahí se trata de explicar por qué los pueblos prefieren vivir en democracia a pesar de los problemas políticos de gobernabilidad, a pesar de los problemas políticos de representación que puede presentarse en diversas sociedades. Aquí en el Perú nos quejamos mucho de nuestros representantes.
y también hablamos de que no hay gobernabilidad. Y todavía decimos que el Perú es un país ingobernable. Bueno, quienes tenemos la oportunidad de asistir a otros países, por diversas razones, también escuchamos a los ciudadanos que se quejan de los políticos, que se quejan de la representación, que no hay mecanismo de participación. Hace poco en España un amigo me dijo, qué suerte tienen ustedes, pueden revocar a unas autoridades, nosotros no, porque en España no existe la revocatoria, por lo menos a ese nivel, ¿no? Entonces, ese disgusto que se ve a veces en la sociedad civil en relación a lo que se llama los políticos, como si estuvieran allá, como si estuvieran en Marte. Nos quejamos de esos políticos en general, sin especificar qué político actúa correctamente y cuál no. Esos políticos salen de nuestra sociedad. No han venido ahora que estoy hablando de ciencia ficción con un platillo volador y se han instalado en el Congreso. Nuestra sociedad los ha puesto. Entonces todo lo que hay ahí, también esas relaciones, estoy hablando de lo negativo, no lo positivo, por favor, todo eso es el reflejo también que existe en nuestras sociedades, porque nosotros hemos votado por ellos. Ellos están ahí porque los hemos puesto ahí. ¿Cuáles han sido las razones, los factores? Bueno, son fenómenos que están ahí. En consecuencia, nosotros también tenemos que hacernos una crítica como sociedad que hemos hecho en nuestra sociedad, en la educación familiar, que hemos hecho con los valores en nuestra sociedad, en la educación en la escuela, en la educación en la universidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, en términos comparativos, el cual lo único que puedo hacer es términos comparativos, mi país, con todo el respeto, por supuesto, en términos cuantitativos, el Congreso de 1958 tenía representantes de la más alta calidad y no había come pollo, ni come oro, ni robapan, ni nada de esas cosas. No eran perfectos, pero eran personas que tenían una trayectoria ideológica, partidaria, de compromiso. Por ahí uno que otro tránsfuga, ahí de verdad, porque los partidos eran un poco estables, ¿no? Ahora pues es volátil todo, pero en esa época sí uno que otro. Entonces había un congreso de gente profesionalizada e intelectualizada que militaba en los partidos políticos. También cuando hacemos un análisis comparativo de los gabinetes, encontramos gente mucho más intelectualizada y profesionalizada, no tecnificada, no técnicos, sino profesionales y especializada e intelectuales en los cargos públicos. La política en el Perú, en gran parte de América Latina y el mundo, se ha desintelectualizado. Es decir, se ha perdido un poco el savoir-être, como dicen los franceses, el savoir-faire de la política, de tratar los fenómenos políticos y las realidades políticas con un conocimiento, pero también con una racionalidad. No solamente se ha desintelectualizado, sino como consecuencia de la desintelectualización se ha desideologizado. Los partidos políticos modernos en el Perú, yo no les llamo tradicionales, sino modernos. A los antiguos les llamo históricos. Y a estos que han salido, son modernos, no tienen ideología.